Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Buscando siempre, y reitero, siempre, el objetivo de que los entrevistados muestren el talento colombiano, muestren que hay miles de gente que hace todos los días cosas buenas por este país, que los políticos no son la verdadera esencia de Colombia, sino aquellos que piensan, actúan y trabajan en beneficio de la comunidad. Invitamos en esta ocasión a Bernardo Pulgarín Zapata. Él ha sido conocido en sectores de la academia, en sector empresarial e industrial, y sin duda alguna vamos a hablar con él de temas muy importantes en la parte de administración, tanto de proyectos como de indicadores de gestión. La verdad es que este Pensamiento al Aire lo disfrutamos cada día. Muchas gracias. Y que estés con nosotros es muy agradable. Gracias. Bernardo es ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, magíster en administración. Y además tiene algo que poca gente tiene, y es que es actuario avalado por la superintendencia. De manera que con él hablaremos de muchos temas. No hablaremos de su currículum porque no le gusta, pero hablaremos de un tema que es vital. Todos los días en la administración, en épocas de crisis, y aún hoy después de una pandemia, después de un cambio de gobierno, es decir, la gente está al borde de los nervios, como decía en la película de Almodóvar, ¿cierto? Hablemos de proyectos y hablemos de indicadores de gestión. Pero para hablar de indicadores hay que decir que es un proyecto. Perfecto, de acuerdo. Y es muy importante definirlo con precisión, porque un proyecto es un conjunto de actividades o tareas que persiguen un fin. Eso es un proyecto. Por eso los proyectos están embebidos en un fallo de un juez, en este programa, en presentar un examen, en hacer una obra de teatro, en hacer un edificio, hacer una remodelación. Todo eso es proyectos. Entonces, cada acción de la vida es un proyecto. Correcto. Y va entremezclado seguramente en una actividad con un mejoramiento de procesos, pero todo en la vida es proyectos. Y esos proyectos deben hacerse con método. Correcto. Y aquí viene mi primera crítica. Y es la siguiente, pero para que la podamos entender, vamos a poner un ejemplito bien sencillito. Todos en la vida hemos tenido o hemos presentado un examen final de una materia. Y en ese examen final de una materia le ponen a uno punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y entregue, ¿de acuerdo? Esos puntos le ponen una duración, digamos 2 horas, y cada punto, digamos en particular, tiene una duración de media hora. Dígame, Antonio, ¿todos los exámenes para un profesor en una materia terminan al mismo tiempo? Claro que no. Claro que no. Eso no terminan. El primer punto, toda la gente lo hace al mismo tiempo. No, hay variación en el primer punto, hay variación en el segundo punto, hay variación en el tercero, en el cuarto, y por tanto, el proyecto hecho por el estudiante A es distinto en tiempo, así sea de la misma calidad que el hecho por el estudiante B. Inclusive, Bernardo, podría ser que el desarrollo sea contrario. Vale decir, hay unos que arrancan por el cuarto, por el tercero, no hay una secuencia. Depende, porque ahora te voy a poner un segundo ejemplo, pero déjame terminar para después entrar en unas cadenas más complicadas. Primer aviso, ¿no? Primer aviso. La cosa es muy sencilla. Hay que hacer el primer punto, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, pongámoslo así. Entonces ya vimos que hay una variación en los tiempos. ¿Qué hacemos hoy en día para gerenciar el proyecto? Porque lo está gerenciando el profesor gerencia el proyecto y el estudiante lo hace, el estudiante 1 lo hace, el 2 lo hace y es el mismo proyecto pero con distintos recursos. ¿Sí? El recurso del estudiante 1 al proyecto 1, el recurso del estudiante 2 al proyecto 2 y los dos no terminan al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que gerenciar la parte que no es
la variación de las tareas y del proyecto, o sea, la incertidumbre. Tenemos que gerenciar eso. ¿Cómo lo hacemos ahora? Normalmente uno le da un tiempo determinístico con holgura para hacer la tarea uno. Uno le dicen, hágalo en media hora. Pero, vamos a poner un ejemplo. sí. Hágale, ponga el ejemplo que usted quiera, de un proyecto cualquiera, pero digamos algo, de un ejemplo. Por ejemplo, usted va a hacer en ese examen a presentar sus habilidades, digamos, para aprender lectura, porque usted lo van a evaluar en lectura. Y en el primer punto lo están evaluando, digamos, la parte 1 de verbos, en el segundo punto, digamos ya manejo de frases, ¿sí? O de conjunciones. Esa es la segunda parte del punto. Lo que yo quiero que más quede claro, para no perderme en el fin que quiero, es que ese primer punto no todo el mundo lo hace. Hay gente que lo hace más rápido, otro lo hace más despacio. Y eso se llama variación de una tarea, variación del tiempo. En eso me quiero fijar mucho. Ok. Si esa es una variación, y hoy en día la gerenciamos, ¿por qué los proyectos se demoran más de la cuenta? Y uno dice por la variación en las tareas, y eso no es correcto. Miren y verán, le voy a decir una palabra estadística y después le muestro esa palabra estadística en una frase. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer punto del examen tiene una variación y esa variación en estadística la llamamos desviación estándar. ¿Sí? El segundo punto de lo que usted está haciendo, escritura o lo que sea, es que no importa, yo no quiero poner un hágale, sigue sí, tranquilo sí, para no... Es correcto, porque lo importante es que definamos es la variación de la tarea o de la actividad o del punto que se esté haciendo. Entonces, eso es desviación estándar. Entonces, la desviación estándar de la tarea 1 del punto 1 más la variación del punto 2 o desviación estándar del punto 2 y así sucesivamente daba la variación del proyecto. Uno dice que eso es lo que acumula y hace que el proyecto se demore más o menos. Eso no es cierto. O sea, la desviación estándar de la tarea 1 más la del 2 más la del 3 más la del 4 no es la variación de todo el examen. No es la variación. En cambio, miren este cambio en la forma de pensar. Varianza del punto 1 más la varianza del punto 2 más la varianza del punto 3 más la varianza del punto 4, sí es la varianza del proyecto. Entonces uno dice, ¿cómo? Barájamela un poquito más despacio. Eso lo aprendemos en estadística. O sea, que lo que es más importante para gerenciar en un proyecto es la variación del proyecto, no la de las tareas. Y ahí tenemos una dificultad grande que hoy en día ningún proyecto, ni siquiera de una edificación o la construcción de un muelle o de una presa, tiene una gerencia de la variación del proyecto. Y eso da resultados distintos. Esa variación es la que hace que se presenten serias dificultades muchas veces. Porque lo importante no es terminar una tarea a tiempo, lo importante es terminar el proyecto a tiempo. Yo puedo planear un proyecto con el 50% de probabilidad de que una tarea no la termine a tiempo. Eso es como decirle a un contratista, vea, yo lo voy a contratar a usted para que me haga esta tarea específica. Y vamos a hacer un contrato con un 50% de probabilidades de que usted no me entregue eso a tiempo. Eso suena terrible, pero eso es la forma como se debe gerenciar. Por eso es que pasar de gerenciar proyectos poniendo tiempos determinísticos a las tareas, ¿sí? ¿Cuándo me entrega usted el examen? ¿O cuándo me entrega ese trabajo que o la obra? Usted, a uno le dicen en 5 días, en 10 días, y resulta que lleva 12, eso es variación. O resulta que se lleva 9. Casi siempre cuando se hacen contratos, si se va a demorar menos, no te lo entregan antes de tiempo, porque como ya negociaste, entregarlo en 10 días,
Si hay ganancias en la tarea, no te la entregan antes de tiempo, porque negociaste a 10. En cambio, si estás de 10 para arriba, ya empiezan las peleas por los reajustes. Por los reajustes y los sí peros en los proyectos. O sea, ahí hay un error craso de gerencia. Entonces, el contratista y el contratante, ¿qué deben mirar realmente para efectos de una obra específica? Bueno, para poderte contestar esa pregunta, yo quiero pasar a un tema que ahora tocaste y que yo te dije, dejémoslo un poquito más adelante. Y es que un examen puede ser más complejo, ¿sí o no? Te lo voy a poner. Los mismos 4 puntos que hablamos ahora del examen. 4 puntos tiene el examen de una materia. Pero el primer punto tiene una parte A que hay que hacer y una parte B. ¿Sí? El segundo punto de ese examen final debes haber hecho la parte A del primer punto, pero no la parte B. No necesariamente. No necesariamente. El tercer punto del examen debes haber hecho el punto 2 y la primera parte, la parte B del primer punto. Y el punto 4, digamos, debe haber hecho el punto 3, pero debe haberte dado una información del profesor para poder continuar con el trabajo. Ahí ves que hay un montón de caminos. ¿Qué será mejor? Hacer el camino 1A, 2, 3, pero antes de hacer el 3 tienes que hacer el 1B y después llamar al profesor para poder hacer el cuarto punto. Si ves que hay un montón de caminos y uno puede empezar por el 1B o el otro puede empezar por el 1A y eso se llaman caminos diferentes. En un proyecto gigantesco hay muchos caminos. Entonces hay que coger un camino que sea crítico, que determine la duración del proyecto. ¿Cuál es el éxito al final? Que el proyecto se entregue a tiempo, no una tarea en particular. Ese es el éxito. O sea, el éxito está en que la desviación estándar del proyecto tienda a ser 0, a no consumir variación. Así haya variaciones en el conjunto de tareas. El problema está, y es complicado, es cuando una tarea lo hace un contratista y otra tarea la hace otro contratista distinto. Ahí puede haber... Si no hay sinergia, hay desorden. ¿Quién debe manejar mejor esa sinergia? El gerente, que es el responsable del proyecto, y eso pasa. Entonces, eso es un despelote casi en todo. Mire, por ejemplo, un fallo de un juez. Mire el fallo de un juez. Le dicen a uno, se terminó por vencimiento de términos. Imagínate. Eso suena desde el punto de vista de la ley válido, pero ¿qué es desde el punto de vista de proyectos? Un proyecto que nunca terminó. Y es un absoluto acto de irresponsabilidad. Por gerencia, no porque lo quiera hacer, porque nadie quiere meter las patas todos los días, nadie, y menos en justicia. No, pues eso yo creo que toda la gente trata de hacer. También hay una de las cosas para salir de los problemas es dejar que pasen, ¿no? Y pero, entonces ahí salen los vencimientos de términos y el juez le mete la culpa a todo el mundo. Pero eso es un proyecto que no termina. Es un proyecto fallido. Fallido, o sea, es como si yo el examen nunca lo terminara. Es correcto. Es igual. Es igual. Hombre, Bernardo, a mí hay un tema que siempre me ha parecido simpático y es los proyectos de construcción. En los proyectos de construcción, a usted le dice cuando compra un proyecto, en 2 años le entregamos, pero empiezan las variantes. Las variantes es correcto. Que hay que llegar al punto de equilibrio para arrancar. Que hay que estar sujeto al ambiente, al medio ambiente, que el verano, eso sí es una locura, ¿no? Y al final se atrasan 2 años y no pago nada. Vea, lo que pasa es que, y usted me da tiempo y espacio para hablar de algo que yo no quería hablar aquí. Y es que la ventaja de esto es que ya llegamos. Y es que hay redes muy sencillas. Una red sencilla como un examen del que te dije al comienzo, de 4 puntos en secuencia, o que de pronto se puedan hacer al contrario al tercero, es una red muy simple, que usted en un diagrama de barras lo puede llevar, el control. Pero si tiene muchas actividades y cada actividad tiene una duración muy variable, uno ya esa red la llama PERT, o sea, una red que tiene duraciones probabilísticas y muchos caminos.
Y dentro de esa PER, antiguamente uno manejaba el concepto de ruta crítica, y eso es lo que hoy en día muchos controlan, la ruta crítica para un determinado proyecto. Pero se le olvidan de la varianza del proyecto, se olvidan de esa varianza del proyecto, sino que la varianza está en las actividades, y eso es lo que controlan. Entonces, esa red es tipo PER, pero hay redes más complejas. Por ejemplo, uno puede llegar a un punto de un proyecto y usted escoger el camino A o el camino B, o el azar darle que coja el camino C. Esas redes son mucho más complejas, y si usted en la gerencia no maneja esa red compleja, que es GER, eso ya se llama es G-E-R-T, HERT, o sea, donde usted llega a un nodo y puede haber un nudo probabilístico dependiendo de lo que ocurra en el paso anterior. Eso exige un nivel más alto de incertidumbre y por lo tanto las redes son más complejas. Eso exige una preparación y una forma de gerenciarlo un poco más diferente, porque las redes influyen en el resultado en cosas totalmente diferentes. Le doy un ejemplo más sencillo para que no nos confundamos demasiado. En los astronautas, cuando viajan al espacio, es posible que una actividad en particular la vaya a hacer un robot, pero si ese robot por el motivo que sea, no puede actuar, se atascó, tiene que ser el astronauta salir y hacer el trabajo que iba a hacer el robot. Eso es un pedazo de una red ya que debe estar planeada, pero puede que se presente o no en el proyecto. La contingencia que llamamos. Eso, nosotros lo llamamos contingencia, pero es porque no manejamos la red HERT. Eso es. Entonces uno, dentro de su poco saber, dice, eso es una contingencia, o se presentó, como me tocó a mí cuando estuve casi que sopieron en la obra del puente de la 4 Sur, que le decían a uno, es que excavamos aquí, encontramos un agua detenida, subterránea, y eso no estaba en la licitación. Yo les decía, pues, en medio de, para que reflexionaran, eso a mí no me interesa, eso es un hecho contingente, debe estar contemplado en el programa. No me entendían lo que yo estaba tratando de decir, y es que hay contingencias y actividades completamente probabilísticas, y si son muy probabilísticas, debe estar en la red. Eso es, Antonio. Eso, por ejemplo, es una, porque el río tiene aguas por debajo y cosas de esas. Es correcto. Es correcto. Entonces, si yo lo gerencio con una red un poco más delgada, llamémoslo así, que no contemple esas probabilidades, pues puede que se presenten. Cuando tiran una moneda al aire y sale 5 veces seguida sello, eso es muy, muy ocasional, ¿no? Pero se puede presentar. Muy bien. Entonces, los proyectos son todas las actividades casi que humanas, que tienen un objetivo claro. Esos proyectos pueden ser exitosos o fracasar. Claro. ¿Por qué se fracasa? Vea, para poder ver uno por qué se fracasan, casi siempre son por esperas, y volvemos a insistir. Lo importante no es gerenciar una tarea, lo importante es gerenciar todo el proyecto. Lo importante no es terminar una actividad o una tarea a tiempo, lo importante es terminar el proyecto a tiempo. Entonces, si yo me dedico a la tarea y no veo dónde está la cadena crítica o la ruta crítica, si es lo que yo sé, o sea, el camino más largo para que eso garantice que el proyecto se termine, pues pierdo el control. Yo le voy a poner ahora un ejemplito bien sencillo y que me ha tocado ahora en esta época de mi vida, la salud. Un paciente es un proyecto y uno pasa por la EPS, espere que le den unas órdenes, va a la IPS, espere que el médico A abra una agenda o el médico B, que es el que te va a atender, abre otra agenda en otro tiempo. Y resulta que la espera está en la EPS, pero también la espera está en el IPS, en la IPS. Ahí hay esperas que finalmente la cosa fracasa y el tipo deteriora su salud. ¿Culpa de quién? ¿Dónde está la gerencia? Nadie. La IPS no va a responder porque ahí no está el gerente. El gerente realmente es uno, pero como uno no es la persona más relevante en ese proyecto que es largo, que tiene varios contratistas que se llaman EPS, IPS, demoras, órdenes, internet,
etcétera, queda diluida la responsabilidad. Entonces, ¿por qué se dañan? Por las esperas, por las varianzas de las actividades, porque eso no lo estamos viendo. Por eso yo insisto tanto, varianzas en las tareas, porque no hay una tarea que se cumpla en el tiempo previsto. Mire ahora para venir acá, me demoré 10 minutos más de lo previsto. Si no hubiera venido pensando que el proyecto era todo esto y que debía estar a tiempo, fracaso en la avenida y te llamo y te digo que estoy en un trancón. Y eso no es responsabilidad tuya. Eso es prevenir, ¿no? Es prevenir, pero dentro de la incertidumbre. Es correcto. Es mejor estar aquí con tiempo que no venir justo a tiempo, acosado. Acosado y ya es distinto. Pero ¿dónde está la responsabilidad? Hay que ver dónde, y eso es lo que no se gerencia hoy bien. Ese es ojalá el primer y único pensamiento que yo quisiera dejar aquí, porque hay muchos que tengo en una USB que tengo ahora y que voy a dar indicaciones de un curso virtual que tengo en mente, pero para que lo hagan los oyentes del pensamiento al aire, voy a explicar un poco mejor, porque ahí son 2 gigas de videos que contemplan para uno poder entender. Ese es un bien. aporte que hace Bernardo a todos los oyentes para que entiendan y comprendan y estudien. Eso es un regalo inmenso, casi que es una especialización. Así es, porque miren cómo sería este curso. Este curso lo llamo Pensamiento Sistémico con Dinámica de Sistemas y Teoría de Restricciones al mismo tiempo. Los primeros videos son para entender la lógica. Después entro a explicar dinámica de sistemas. En esos 6 primeros videos usted debe parar, juntarse con 3 o 4 amigos mínimo y máximo 10, mirar los videos cada uno por separado y después ponerse una tarea. Esa tarea es que vamos a hacer un modelo dinámico, por ejemplo, de la contaminación ambiental del Valle de la Aburrá. Uno lo puede hacer con las ideas que uno tiene, pero cada uno debe hacer esa tarea. Después, digamos, durante otra semana. Cada etapa es una semana que uno da. A la semana 2, entonces la persona le regala a los otros lo que hizo. Y los 3 o 4 se intercambian los diagramas, los trabajos que hicieron. Después en la semana en 3 empieza a discutir su modelo, el del otro, y empieza uno a ver el por qué hizo eso y por qué pensó esa cosa. Entonces de ahí sale críticas constructivas, verdaderamente constructivas, porque uno ve los errores, y sale un pensamiento más sistémico, porque se llega a un acuerdo de cuál es el modelo dentro del conocimiento que tenemos para combatir, digamos, la contaminación en el Valle de la Aburrá. Pero este regalo que nos hace Bernardo es para cualquier tipo de compañía, es para cualquier tipo de investigadores, sí, para que todos podamos mejorar el trabajo que realizamos diariamente en beneficio al fin de quién, de la empresa, de la comunidad, de la familia, pero siempre hay un objetivo. Perfecto, o sea, pero hay que hacer ejercicios. Claro. Y así, cuando ya se llegue al video 6, entonces usted llega del video 7 al video 13, más o menos, y ahí hace otro ejercicio, porque son árboles lógicos que al comienzo uno los escribe. Cuando ya es un experto en esto, usted los tiene en la cabeza. ¿Listo? Los tiene aquí. Y empieza a cambiar la forma de pensar, a ser más sistémico. Porque ya con ese conocimiento, si usted lo aplica a gerencia de proyectos, va a entender qué es cadena crítica y por qué a veces uno dice que cuánto del amortiguador del proyecto se ha gastado en el proyecto y cuánto ha avanzado la cadena crítica, y son indicadores mucho más importantes que decir el proyecto va al 84%. Eso no dice nada, porque en ese 16% puede haber mucha varianza y puede ser que ya se haya comido demasiadas desviaciones estándar del proyecto. Y uno le enseña en estadística que normalmente las variaciones están a 3 desviaciones, y si hay 3 desviaciones y eso es muy regado, pues eso no da nada. En cambio, si uno va reduciendo la variación, le pega exactamente a lo que uno necesita.
Entonces la duración de un proyecto, la duración de una tarea se vuelven más determinísticas. No, le voy a hacer una pregunta, Bernardo. Sí. En la política no se trabaja así. Nada. Eso es como al día a día, ¿no? Pues es que los proyectos, a veces yo veo los proyectos, por eso Y hablo de política porque estamos hoy imbuidos de un tema Sí, político grande en sí, Colombia. sí. A veces uno ve que dicen cualquier cosa. Hombre, vamos a desembalsar el río Cauca, por decir algo, y a ver dónde está el cronograma y cómo lo va a hacer, y si es viable, y eso en cuanto, y cuál es la variación de eso, y eso qué repercute en el todo. Claro. A mí me tocó hacer una pequeña crítica a X persona cuando se iba a hacer el tranvía de la 80. De la 80. En el tranvía del 80 vi yo la evaluación del proyecto donde decían que era mejor tener el tranvía por el piso que no un monorriel, porque digamos el monorriel te daba una capacidad de 1000, el tranvía te daba una capacidad digamos de 500 pasajeros por minuto, lo que sea, y hacer un viaducto para un metro pesado valía digamos, tenía capacidad de 100 veces más que cualquiera de ellos. Entonces, por costo es mejor hacer el tranvía. Pero se les olvida que hay otras actividades y otros efectos de ese proyecto que son hasta más importantes. Por ejemplo, la contaminación por más carros. El tema del tranvía. Estabas poniendo el ejemplo del viaducto. Ok, pues mira que resultan otras actividades como son las quiebras de tenderos que teníamos o ventas que habían al lado de la 80. Hay unos proyectos que impactan más el orden externo que otros. Un tranvía por el piso congestiona más la vía para vehículos de servicios especiales o particulares sobre la 80. ¿Cómo va a ser la congestión por una vía más estrecha y mucho más congestionada? Porque no todos van a usar el tranvía. Claro, claro. Entonces, ¿cuánto vale la contaminación? Puede empeorarse. Entonces va a ser más difícil vivir cerca a la 80 que no con el servicio del tranvía. Y eso pasa. O sea, resultan otras actividades por mal planeada, porque se enfocan no más que, no, es que a mí me impacta el proyecto es en esta parte, y es más barato hacer el tranvía y más rápido. Y no ven las consecuencias. Y no ven las consecuencias de un pensamiento sistémico. Por eso es que le digo que los políticos no piensan claramente, no hay proyectos, no hay objetivos claros y precisos. ¿Ustedes se imaginan de un indicador donde a un político lo llamaran a juicio por decisiones que tomó hoy, 10 años más tarde, por las consecuencias de lo que pasó a los 10 años? No hay indicadores. No hay indicadores. A mí, yo me acuerdo de un vicepresidente en una empresa X que trabajé, que me decía, Bernardo, vos tenés razón en lo que estás diciendo, pero a mí me evalúan por el balance de este año. Me importa un pepino qué pasa en 10 años con esta empresa. Y ya esa empresa se quebró hace rato. Y fue muy importante. No vamos a decir nombres. Es una cosa importantísima en el mundo empresarial antioqueño. Tal vez era uno de los grandes íconos de la industria. Sí, Bernardo ha tenido experiencias inmensas como decano y director de especializaciones de la escuela, ¿no? Sí. La Escuela de Ingeniería. Es un hombre entonces con mucha experiencia que nos ha mostrado un panorama, y con ese regalo de la USB, que es gratis para todos aquellos que quieran en el mundo tenerla, no es sino que nos escriban al pensamiento e inmediatamente le enviamos todo el texto. Aquí está aquí está para que acuerden del color rojizo de la misma. Y hay un tema pendiente, que queda pendiente, porque ahí va a ser la continuidad de esto que estamos hablando, de proyectos, de valoraciones, de variables, de variantes, que es el tema de los indicadores de gestión. Correcto, por ejemplo, para el área financiera, para distribución, para talento humano. El trabajo en equipo hoy en día yo lo cuestiono, porque no hay una meta muy clara hacia qué pensamiento sistémico se le va a apuntar. Hay muchas cosas que hablar, todo eso está ahí.
Simplemente la persona que mire ese video y haga talleres, porque si no hace talleres ese video no sirve para nada. Vamos a poner un tiempo preciso. Hoy estamos en el mes de julio. La primera semana del mes de septiembre tendremos nuevamente a Bernardo Pulgarín Zapata, continuando con este tema ya preciso de indicadores de gestión. Es un hombre que nos ayuda a ser mejores y es un hombre que ha construido país. Por eso los invito a que todos miremos este país de una manera distinta, sin odios, sin pasiones, y démosle tiempo al tiempo para que las cosas mejoren. Pero tenemos que mejorar primero nosotros. Hagamos la tareita interna, bajemos las pasiones y trabajemos por este país. Bernardo, ¿qué opina de eso? Pues es un buen compromiso. Esperemos a ver qué tantos nos ayudan y piensan en esto, y si hay un grupito, pues bienvenido. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. El pensamiento Gracias. al aire te agradece la presencia y ahí hemos disfrutado mucho esto, que nos quedan muchas cosas pendientes. Es un inicio. Es un inicio, como diríamos nosotros en la academia. Vamos paso a paso. El tema de distribución es una cosa apasionante. El tema de el costo. Bueno, eso está dentro de las finanzas, ¿no? El costo del producto es una cosa para pelear bastante, pero se requiere cierto nivel. Les anticipo, antes de despedirme por segunda vez, que para Bernardo el costo realmente no existe, ¿no? El costo de un producto en la realidad no existe. Okay. Eso es un invento de hace más de 100 años. Ese es el interrogante que vamos a descifrar en próxima Okay. oportunidad. Bernardo, gracias. Ok, Antonio.